Dejarle con los compañeros de Información al Desnudo, María Luisa. Sí, buenas noches a todo ese público de la 99.5 FM, WI o Latina. Sí, la voz latina. La voz latina. Para nosotros es un placer estar aquí con ustedes, tener la oportunidad de ampliar nuestro horizonte, de comunicar más a más personas sobre lo que está pasando en el mundo. Nosotros, como dice nuestra misión, es un programa que trata de ser un oasis en el desierto en cuanto a la descodificación de la noticia, esas grandes noticias manipuladas por esos grandes medios de comunicación, y que nosotros queremos que llegue de verdad al pueblo con un sentido crítico para que la gente se haga un pensamiento crítico de lo que está pasando. Vamos ahora a oír nuestra misión. Primero tenemos una canción como una forma de abrir el piso, ¿verdad? Y de aflojar un poco, y luego la misión. Entonces nos vamos con una canción para que ustedes se deleiten escuchándola. Perdóneme tu Juan, pero se ve que no sabe nada. Las cosas que yo le digo se sienten en carne propia, en tierras venezolanas. El imperialismo ya se hace lo que le da la gana. Es que usted no se ha paseado por un campo petrolero. Usted no ve que se lleva lo que es de nuestra tierra y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero. Y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero. Los niñitos más silentos que habitan allá en los cerros, más que vivir agonizan entretejiendo sus sueños. Más que vivir agonizan entreteniendo sus sueños. Contésteme, Juan, no se me quede callado. Conteste si no hay razón en que sigamos luchando por echar de nuestra patria al yanqui que nos la quita y al lacayo que lo tapa. Pues usted no se ha fijado lo que pasa con el hierro. Nos pagan la tonelada por menos de 3 centavos. Vamos a pelear, carajo, o nos quedamos sin cerro. Vamos a pelear, carajo, o nos quedamos sin cerro. No te dejes engañar cuando te hablen de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Tío Juan, no se me quede callado. Conteste si no hay razón en que sigamos luchando por echar de nuestra patria al yanqui que nos la quita y al lacayo que lo tapa. Es que usted no se ha fijado lo que pasa con el hierro. Nos pagan la tonelada por menos de 3 centavos. Vamos a pelear, carajo, o nos quedamos sin cerro. Vamos a pelear, carajo, o nos quedamos sin cerro. Los niñitos más silentos que habitan allá en los cerros, más que vivir agonizan entretejiendo sus sueños. Más que vivir agonizan entretejiendo. Ok, bueno, nuestra misión, como lo decíamos ahorita, es decodificar la noticia, trabajar directamente con la verdad,
acercarnos a la verdad. Nosotros damos las gracias al colectivo de La Voz Latina por permitirnos llegar hasta sus oyentes y poder compartir con ellos. Vamos a, en los próximos tiempos, a hablar directamente quizás con las personas que nos puedan llamar y nosotros hacer un intercambio, pero esta es nuestra primera noche aquí, o sea que vamos a darnos a conocer un poquito para que ustedes tengan una idea de quién estamos aquí. Vamos a hablar con Fernando. Fernando, sí. Sí, soy Fernando Montes de Oca, soy periodista, soy corresponsal para una agencia de noticias en la Ciudad de México y en la Ciudad de Puebla. Y es un gusto estar con mis compañeros María Luisa y Edwin Molina, y gracias a Daniel Vida por la oportunidad que nos ha presentado de estar con ustedes de La Voz Latina y presentarles, como dice María Luisa, la información que tenemos ya investigada, posiblemente que no ha sido publicada en ningún medio masivo, pero que es importante, especialmente en esos tiempos que estamos viviendo bajo esta administración, pero más que nada insertándolo esta semana en el viaje de Rex Tillerson, el secretario de Estado norteamericano, a los países más importantes de América Latina. Edwin. Mi gente, es un placer para mí estar compartiendo nuevamente La Voz Latina y también esa oportunidad que nos dan información al desnudo de compartir una vez al mes con ustedes en esta frecuencia modulada 99.5 FM Digital, la WBAI de Nueva York. Queremos darle un saludo y las gracias a todo el colectivo de La Voz Latina, y también también estamos en la otra frecuencia que abrimos el programa el sábado, que es la 88.9 FM, Sabor Latino. Pueden ahí, vamos a estar de 8 de la noche a 11 de la noche, y en este programa aquí una vez al mes, compartiendo los micrófonos de La Voz Latina una vez al mes. Una vez vamos a hacerlo una vez en inglés y una vez en español, para así también incluir a todos nuestros hijos, a todos nuestros nietos que no hablan español. Y como les decía María Luisa, información al desnudo es un tipo de mesa redonda donde aquí no son los títulos los que valen, sino es la opinión de las personas con que venimos compartiendo los micrófonos. Y entonces en una mesa redonda todo el mundo tiene el mismo derecho de escuchar y también de hablar y preguntar. Sí, vamos entonces a dar un vistazo por América Latina y el Caribe, de qué está pasando, qué ha pasado durante esos 10 últimos años que tenemos, y qué está haciendo el secretario de Estados Unidos en cada uno de algunos países, qué está buscando. Vamos a comenzar a hablar sobre esto, porque entendemos que es muy importante que la gente sepa por qué Estados Unidos está mandando a su secretario de Estado a casi 7 países, y qué está pasando en esos 7 países, el problema de las elecciones que vienen, por qué están tan interesados en manejar todo el destino de Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. Nos vamos a ir un poco a hablar sobre en 1999, con la llegada de Chávez al poder, qué pasaba en Venezuela, la situación que se estaba dando en Venezuela, de una situación donde el problema de la educación, la salud y todos los servicios sociales estaban prácticamente descuidados. No había un interés de desarrollar nada de esto, porque el interés no era un interés de darle al pueblo lo que realmente el pueblo se merece, y que es una obligación del sistema. Entonces hay un cambio significativo en Latinoamérica. Entran a trabajar una serie de gobiernos progresistas que se fueron integrando. Ahí me gusta que me ayude Fernando un poco sobre eso, para manejar este tema sobre la llegada de los diferentes gobiernos en Latinoamérica. Llega Correa a Ecuador, llega Evo Morales, llega en Brasil, llega en Argentina. ¿Qué va pasando? Lula, Kirchner, sí. Llegan diferentes presidentes. Llega Fernando Lugo, un obispo, al Paraguay, que era seguidor de la teología de la liberación, que se le puso mucho énfasis a su llegada porque podría cambiar
la situación que se vivía en ese momento en Paraguay. La realidad que mucha gente ha comenzado a criticar al gobierno estadounidense de aquella época, en el año 2000, que estaba Bush, porque dijo que a raíz de los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos descuida a la región de Latinoamérica y que por eso llegan esos gobiernos progresistas. Después de la llegada de esos gobiernos progresistas, se vio una mejora en estas sociedades. Lula sacó de la pobreza a 20 millones de personas en Brasil, que vivían en pobreza extrema. En Paraguay, Correa, ustedes pueden nombrarlos, hubo una mejora. La realidad es que aún con el presidente Obama ya en el poder, seguía descuidada la zona, pero comenzaron a haber ciertos cambios y ciertos golpes de estados blandos, como le llaman ahora, con la caída del presidente Zelaya en Honduras. ¿Se acuerdan que lo sacaron de su casa en calzoncillos, en pijamas, y lo sacaron del país? Porque supuestamente iba a poner en una consulta popular una pregunta para saber si se podía reformar la Constitución allá en Honduras, y simple y sencillamente lo votaron los militares de ahí. Sí, la resistencia, a pesar de que mucha gente pensaba que con la caída del bloque socialista, con la caída del muro, todo ya la utopía socialista revolucionaria había caído totalmente, con el despertar de Latinoamérica, con la inserción de estos gobiernos a la arena política, y los cambios que se dieron, el pueblo está despertando, y es algo que decíamos fuera de cámara. Mucha gente se siente un poco deprimido porque ven que están saliendo muchos gobiernos progresistas y que están llegando esos gobiernos de derecha, que lo único que hacen es coger el dinero y crear niveles de corrupción a todos los niveles en los países. Pero resulta que eso no es así. Hay una resistencia grande en todos los órdenes, en todos los países. Si ustedes van viendo las noticias, porque el problema es que CNN no te va a traer la información de la resistencia que te está dando en Ecuador, la resistencia que se está dando en Venezuela, la resistencia en Honduras, que ahora mismo en Honduras le quitan las elecciones a este señor y están matando, prácticamente cazando a los dirigentes, que cada día sale, mataron uno allí, mataron otro allí, y entonces el pueblo está despierto, el pueblo está en lucha. Entonces es necesario que nosotros vayamos recogiendo esas informaciones, llegando directamente a los actores directos del pueblo para que podamos entender qué es lo que está pasando en Latinoamérica y por qué hoy el secretario de Estado de Estados Unidos se va a una visita por Latinoamérica. Hablando de Rex Tillerson, en su visita a su alma mater en Texas la semana pasada, el jueves, dijo: la doctrina Monroe es una política que está por cumplir su bicentenario. Claramente ha sido un éxito. Lo que nos vincula en este hemisferio son valores democráticos compartidos. Creo que fue un compromiso importante en su momento y veo que a lo largo de los años ha continuado enmarcando la relación. Pienso que es tan relevante hoy como lo fue el día en que fue escrita. Esto lo dice Rex Tillerson. Algo importante que hay que recalcar y que no se nos olvide: hay una cita de Henry Kissinger allá en los años 70, en donde él dice, cuando era asesor de seguridad nacional con Richard Nixon, dijo que no veía por qué necesitaban quedarse quietos y observar mientras un país se vuelve comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo. Esto lo decía ante la victoria de Salvador Allende. Estamos hablando que Rex Tillerson habla de la doctrina Monroe y que ahora lo vemos viajando por América del Sur. Ya fue a México, donde por cierto andan muy nerviosos por las elecciones que ya vienen, y otras elecciones que habrá en Colombia, vienen las de Brasil en octubre, el problema que ahora hay con el problema con Correa y el presidente que se encuentra en Ecuador, pero la realidad es esa. Hemos visto un cambio brutal, más gente en la pobreza, menos servicios básicos, menos gasto en bienestar social, a cambio de más privatizaciones, más dinero y más ingresos de corporaciones transnacionales que están sacando lo mejor de nuestros países en sus recursos naturales y quieren
las transnacionales y las grandes corporaciones no quieren presidentes, quieren lacayos, quieren gerentes que les cuiden su dinero. Nada, les voy a dar un solo dato. BBA Bancomer en México, que es una subsidiaria del Banco Santander, acaba de dar a conocer que sacó 24 mil millones de dólares de ganancia en 2017. Tiene 11 sucursales. Este banco, su sede está en España. México aportó el 40% de la ganancia. Imagínense ustedes. O sea, y los otros 10 sucursales aporta cada uno el 6% y México el 40%. La desregulación en los sistemas bancarios y en otros sectores ha llevado a pueblos empobrecidos terriblemente, y a eso están ahora con miedo, como lo acaba de nombrar Moody's, y eso hablaremos en un momento más. Sí, Edwin quería acortar algo sobre lo que estamos conversando, Edwin. Sí, precisamente Taylor piensa que todavía estamos en los años 40, 50, 60, donde en toda América Latina lo que reinaba eran los jefes militares, las Fuerzas Armadas, pero que dentro del cambio que ha habido después del 9/11 y en 1999, la caída de la Unión Soviética y todo eso, toda esa ecuación es la que queremos nosotros, Fernando, dialogar con nuestro público, para que así podamos en mesas redondas entendernos, escucharnos y aprender uno del otro, para así seguir adelante y buscar verdaderamente alternativas lógicas que puedan ponerlo más claro, así como tú mencionas, esa ecuación que se está dando en América Latina. Sí, fíjate, ahí hay que decir también, aparte de esos gobiernos progresistas que han llegado a Latinoamérica, esos gobiernos progresistas también han estado salpicados por la corrupción, aunque su gobierno, quizás los gobiernos directamente, los presidentes democráticos, liberales, no han estado ligados directamente por la corrupción, pero sí en su gabinete lo han estado dañando internamente, y ahí está Odebrecht, que resulta para mí curioso que Odebrecht, una empresa que incluso está trabajando en Estados Unidos hace muchos años, viaja por toda Latinoamérica y va dejando, ensuciando todo el camino con manipulación y con corrupción. Y hoy nos enteramos que su presidente, dueño de esta empresa, está en su casa con prisión de domiciliaria. O sea, salió de la cárcel. Él hizo su cometido, él hizo su trabajo. Y por eso es que la debilidad ideológica de muchos compañeros y compañeras que tienden a ser tentados por la ambición y por el poder, por el dinero, muchas veces han dañado los esfuerzos solidarios que se han venido haciendo en Latinoamérica. Y es importante que eso se tome en cuenta, y es importante que se sepa que estamos en un sistema capitalista donde corrompe a todo el mundo. Y para tú no ser corrompido debes desarrollar una ideología bien fuerte, alimentarla cada día más alrededor del pueblo, del 99%. Fernando. Hablando de Odebrecht, es una constructora brasileña que se extendió en toda Latinoamérica y el Caribe, y comenzó a ganar concursos para poder planificar refinerías, carreteras, ustedes nómbrenle. Sí. Pero tuvieron que dar la coima, la corrupción. ¿Qué hay de eso? Ahorita mismo en Ecuador, el vicepresidente Glass fue sentenciado a 6 años de cárcel. 6 años de cárcel porque recibió dinero. No lo recibió Correa, pero lo recibió Glass, que es parte del correísmo. En Brasil, Lula está con un juicio penal, también acusado de haber recibido un apartamento de esta empresa. Otra figura que también sale, el presidente Humala y Toledo en Perú, que están indiciados por presunta corrupción. Maduro ha sido señalado en Venezuela, en Panamá, en México. O sea, no hay país. Les voy a decir dónde está. República Dominicana dieron 92 millones de dólares. Sí. México 10 millones y medio. Panamá 59 millones. Guatemala 18. Colombia 11. Ecuador 33.5. Perú 29 millones. Argentina 35. Venezuela 98. Mozambique 900 mil dólares. Angola 50 millones. Y en Brasil
350 millones. Lo que es interesante es que en Brasil Lula está metido y la mitad del Congreso, los congresistas brasileños están bajo investigación. Son los mismos que han estado salvando a Temer de llevarlo a juicio político. Y Temer es un probado corrupto, porque eso es lo que hay que ver también, señores. Por ejemplo, el presidente de Colombia, Santos, se está acusando de que él recibió dinero para la campaña, pero él dice, yo no recibí dinero y punto, y no hay ningún problema, no hay ninguna preocupación. ¿Pero por qué? Porque realmente no hay interés en crearle situaciones a Santos, porque Santos es parte del 99, del 1%, y como parte del 1% no hay necesidad de hacer nada. Ahora, los gobiernos que sí están levantando la bandera del pueblo, levantando la bandera del 99%, sí están haciendo sañas con ellos para meterlo preso. Fernando. Sí, pero, esa fue la razón por las 7 bases militares en Colombia, porque es parte de todo ese engranaje de tratar de regresar nuevamente a lo que decía Fernando, a la doctrina Monroe. ¿Ves? Porque quieren, claro, ellos perdieron la invasión a Irak, a Afganistán. Eso les restó de que ellos pudieran concentrar recursos en América Latina, y entonces América Latina pues, empieza a surgir por otro lado, con gobiernos progresistas. Pero ¿qué pasa? Que la cuestión de la política, Fernando, no es llegar al poder, sino es cambiar ese sistema capitalista y destruir ese sistema capitalista por una sociedad más avanzada. Y socialismo quiere decir más, no quiere decir menos. Y entonces es como el pueblo empieza a empoderarse, no es de los políticos mediante una ley, sino es que se empiece a darle el poder que las comunidades empiecen a tener. Noam Chomsky dijo que a partir de los años 70, en Occidente, se produjo un desvío neoliberal. A raíz de la toma de decisiones en la sociedad empezó a pasar de la comunidad al mercado libre. En esas palabras, fue una política dirigida a la privatización, la reducción del papel de los establecimientos estatales, la eliminación de la supervisión, la protección de las organizaciones financieras y su promoción. Noam Chomsky afirma que a estas iniciativas se les ha calificado como fomento de las libertades, aunque en la realidad esto sea una tiranía. Son monopolios y oligopolios o las tiranías privadas las que empezaron a desempeñar el papel principal de gobierno. En conclusión, dice Chomsky que los trabajadores tienen miedo de luchar por sus derechos y los sindicatos están muriendo. Este es uno de los componentes fundamentales de la gran moderación que implicó el éxito de los programas neoliberales. Antes del derrumbe del sistema económico en 2007, los sueldos reales eran más bajos que en 1979, cuando se inició el experimento neoliberal. Crean burbujas financieras, sacan todo el dinero que pueden, desaparece ese dinero y el pagano es, como dicen, las pérdidas se socializan, las ganancias se privatizan. Así es. Eso es lo que está pasando con nosotros. ¿Es lo que está pasando? Con Latinoamérica. Lo que, bueno, nosotros ya el tiempo se nos fue. Sí. Eso es lo que está pasando y eso es lo que nosotros debemos tratar de que la gente entienda, que el hecho que los pueblos se olviden, se dediquen a solamente a vivir el día a día y dejen que let go a las autoridades que creen leyes, que hagan lo que da la gana, que lo llenen por medio de los medios de comunicaciones masivos, toda la basura que pueden hacer, y le van creando una idea negativa de todas las cosas que realmente son buenas y que realmente le conviene como pueblo, que la gente entienda que hay que buscar la información, que hay que llegar más allá, que hay que despertar, porque si tú te das cuenta, los sindicatos cuando surgieron, no surgieron por un regalo que le dieron a los trabajadores, fue
por sangre y sacrificio de los trabajadores que lograron esos sindicatos. Después se acomodaron y hoy ya prácticamente no hay sindicato. ¿Y qué pasa con el trabajador? Que el trabajador se enferma, se va a su casa a morirse y sencillamente nadie le importa la vida del trabajador. ¿Y quiénes son los que pagan? El 99%. ¿Y quién gana? El 1%. Sí, precisamente, María Luisa, esa es la situación que también se está dando en América Latina, porque todos estos gobiernos progresistas que llegaron después del 99, en vez de hacer cambios profundos y cambiar, porque el discurso de ellos era de cambiar. Y entonces, ¿qué pasa? No es acomodarse, no es reformar el sistema, sino el mismo Marx lo decía, que no es interpretar la realidad, sino es cambiarla. Y entonces, ese mismo problema que están enfrentando esos partidos políticos y esos gobiernos, entre comillas, progresistas hoy en América Latina, que están retrocediendo, como dijo Fernando, ese también es el mismo problema que ha estado enfrentando el movimiento sindical en Estados Unidos. Desde 1934 hasta el momento no se han aprobado leyes verdaderas que beneficien a las grandes mayorías. Y como tú dices, María Luisa, el 1% es el que verdaderamente se sirve con la tajada grande. Bueno, terminó el tiempo para nosotros. Vamos a decirle a esa audiencia que vamos entonces a hablar de manera específica el próximo programa, Fernando. El próximo programa traeremos específicamente qué países tendrán elecciones este 2018 en América Latina, sus implicaciones y también el viraje hacia dónde va. Y les digo por esto porque la agencia de calificación Moody's dicen que lo ponen nervioso las elecciones en Brasil, Colombia y México porque peligran las reformas y las inversiones, especialmente que en estos tres países supuestamente hay candidatos que están diciendo que va a haber una reversión o una reducción de las políticas actuales, y es que las políticas actuales benefician al 1%. Entonces vamos a ver qué es lo que nos depara el destino, y eso será el próximo programa cuando tengamos la oportunidad